Saludos amigos y bienvenidos a Sumatra. Estoy aquí con Taman Erwin, con mi amigo que conocí hace ya 5 días. Empecé a hacer autostop y bueno, pues todos esos días me ha estado ayudando aquí. Me he quedado en su casa como un rey. Me llevo a ver elefantes, si habéis estado siguiendo los vídeos hasta ahora. No sé si estáis al corriente, pero estos días Sumatra del Norte, especialmente Sumatra Occidental, está experimentando fuertes lluvias, unas lluvias nunca vistas antes. Están habiendo un montón de fallecidos en los pueblos, de hecho, arrastrados por los deslizamientos de tierra. Los pueblos están siendo soterrados bajo este barro. La gente está, vamos, pasando las canutas, hablando en plata. Sekarang. Esto es un vídeo en directo ahora mismo, chavales. Padang Medan. Padang Medan. Esto es en directo ahora mismo. Ya, kurang lebih. 800 kilómetros de aquí está Padang. Para que os hagáis una idea, pero un desastre. Imaginaros, las infraestructuras aquí no son las infraestructuras de Europa. Aquí la gente, las casas están hechas como pueden, ¿sabes? Lo poco que tienen se lo están llevando. Y yo me encuentro en la zona suroriental y todos mis amigos de aquí de Indonesia me están hablando de este megathrash, que tengan muchísimo cuidado con las zonas ahora en las que nos vamos a mover. Aquí, como sabéis, en Indonesia se encuentra el anillo de fuego del Pacífico, por lo que es una zona a nivel tectónica muy explosiva. Esto es un poco complejo, ¿vale? Pero lo voy a explicar muy sencillo. Las placas tectónicas entre sí, la euroasiática con la australiana o aquí la índica, ¡pum!, han chocado. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues que hace terremotos y tsunamis magnitudes catastróficas. Estamos hablando de 9 en escala Richter y están dando las alarmas en toda Indonesia. Cuidado con estas zonas, se viene tsunami de escala 9. Hablamos de tsunamis de cientos de metros. But about the megathrash is a very big earthquake. I think it's just the government institution share a routine to us, to the people of Indonesia, so we can be aware if something happens. But I think you also know that earthquake is something that happens. We don't know when it happens. We don't know where it happens, and just like that. Queda un largo camino por Sumatra aún hasta que lleguemos a Singapur. Me estoy moviendo ahora en autostop, como veis, y mi intención es ahora ir hacia Krui, que en principio Krui, bagus, ¿ya? En principio Krui, aquí como dice Erwin, está bien, debo estar tranquilo, y me dice pues que aguarde un poco y que me vaya informando mucho de la meteorología y demás. Así que nada, amigos, aquí estoy con el Tito Erwin, muy grande, se ha portado increíble. Y nada, pues aquí estamos en su casita, ha preparado comidita. Me vino a recoger de hecho donde los elefantes, imaginaros qué gran persona. Y estos días pues hemos estado con sus amigos también cenando, conociendo Lampung. Me ha introducido pues a estas comidas, ¿no?, y sabores típicos de Sumatra, que es muy diferente frente a lo que venimos recorriendo de Java, que es mucho más dulce la comida. Aquí estamos con el jefe Erwin 2 y con Rudy. Nasi goreng. No, terima kasih. Mira Erwin ahí con su nasi goreng, máquina, unos nudelcitos. Aku kota Sepang. Pero vaya, que la gente alrededor del mundo, ya lo veis, que te ayudan en todos los lados y es una maravilla. Así que estamos en buenas manos, vamos a ir con cabeza y ahora en unas horitas me vendrá a recoger un amigo de Erwin y nos vamos hacia Krui, a la costa sur oriental de aquí de Sumatra, que es increíble. Y quiero estar ahí, conocer aquello, explorarlo bien y con suerte hacer surf, que son las mejores olas del mundo. Imaginaros. Is there something kamu mau bicarang ke YouTube audience? Boleh. Bueno, os va a dar unas palabras aquí el Tito Erwin, ¿eh? Halo, saya Erwin dari Lampung. Kemarin ketemu dengan Mr. Alex ya di ferry menuju ke Sumatera dan saya senang sekali bertemu Alex, banyak pengalaman baru di sini dan beliau kemarin sempat ke Waikambas melihat gajah dan sebagainya. Jadi ini keren banget, perjalanan yang luar biasa menurut saya karena pengalaman ini saya belum pernah sebelumnya ya. Tapi di sini luar biasa banget. Alex dari jauh-jauh dari negara lain datang ke Indonesia dan ingin banyak tahu tentang alam yang ada di Indonesia. Ini luar biasa buat Alex, semangat terus, semangat, sehat, sukses selalu. Terima kasih Erwin. Yes. Aquí me está mostrando Erwin las inundaciones que están teniendo lugar en Padang, Medan, Sumatra Utara. Ya.
Y bueno, pues es terrorífico de pensar, sobre todo por esas personas. Yo soy de Valencia, que el año pasado, no hace mucho estas fechas, sufríamos de la Dana, que ha sido el desastre natural más bestia de la historia de España. Sé todo el sufrimiento que es y la gente lo canutas que lo pasó. Entonces ver esto aquí también pues te choca mucho. Y yo además tengo pensado ir a estas zonas, así que veremos cuando lleguemos por ahí cómo está el asunto. Obviamente no os preocupéis que no voy a poner mi vida en riesgo, estoy mirando la meteorología siempre que puedo, pero es jodido. Es jodido. Y además que están anunciando a nivel alertas nacionales a lo largo de todo el archipiélago de Indonesia, que tiene más de 17.000 islas. Muchísimo cuidado por lo de la placa que os decía, riesgo de terremotos, de tsunamis y... da bastante acojone, la verdad. Me dice Rudy que una de las razones de estos posibles deslizamientos de tierra es que a día de hoy Sumatra está siendo muy explotada. Todo su territorio estaba recubierto por junglas, pero están acabando con el territorio, están arrasando las junglas por plantaciones del aceite de palma, ¿no? Por plantaciones de todo tipo. Entonces, quieras que no, la Tierra es inteligente de alguna forma, el planeta Tierra. Y si lo modificamos a nuestro gusto, ¿qué ocurre? Pues que estas catástrofes naturales hacen mucha más mella de la que deberían de hacer. Antiguamente me decía Rudy, el amigo de Erwin, que estuvimos cenando con él y demás ayer, que estas catástrofes siempre han ocurrido en Indonesia, porque esto es una zona realmente activa a nivel tectónico. Sin embargo, tenían esa defensa natural que ahora ya no tienen, ya no pueden combatir esto, así que es muy jodido de ver cómo el ser humano, por la codicia, quiere aprovecharse de estas cosas sin pensar en el daño colateral que al final le están haciendo con todo esto, ¿no? Un daño directo. Jangan ke Medan sana dulu. Buah, mira esto, chaval, qué locura, tío. Hostia. Buah, me da ganas de llorar y todo, te lo juro. Buah. Madre mía, tío. Hace 3 días esto, Buah. Qué desastre, qué desastre. Jangan ke Sumatera Utara, jangan ke Padang, jangan ke Medan. Ya, tira. Jangan. ¿No? Me dice que no vaya a estas Karena zonas que... Di sana lagi bencana banjir bandang, Ya. tanah longsor, jalan terputus, nggak bisa jalan, bus bisa no, jalan, ya. mobil no, nggak bisa Tidak lewat. bisa. Yes. Nada, no hay ni vehículos para llegar a estas zonas ahora mismo. Esta gente está abandonada a su suerte, tío. Es una locura. Tidak bisa makan ini, tidak ada makanan, tidak ada ya. No tienen ni comida ni tienen bebida, tío. No les están llegando suministros. Esta gente está jodida. Están muy jodidos. Oke, bagus. Nanti ketemu lagi. Apen. Terima kasih. Thank you for everything. Yeah. Oke. Okay. Oke. Terima kasih. Ya, bye bye. Waalaikumsalam. Kruike Rumanalu Surf Camp. Pues nada, aquí estamos ya en el transporte que me ha conseguido Erwin, que se ve que es un amigo suyo, porque de aquí de Lampung, donde estamos, la distancia, para que os hagáis una idea, son 220 kilómetros a Krui. Esto es el sur de donde están ocurriendo todas las inundaciones y demás, aunque mis planes de ruta originales era lentamente abrirme paso hacia el norte, que es donde está ocurriendo todo esto, así que veremos con el paso de los días cómo se desarrolla todo. Y nada, por lo pronto tenemos, para que os hagáis una idea, 5 horas de viaje hasta llegar a Krui, donde voy a estar en principio 3 noches, pero a lo mejor me quedo más, no lo sé, depende de lo que me guste. Creo que hay mucho que ver, me han hablado maravillas aquí estos días que he estado con Erwin y ha sido una despedida muy agradable, os diría, porque es una persona que me ha cuidado muchísimo, me ha tratado como un amigo de toda la vida, presentándome a su familia, a sus amigos, mostrándome todo. Se ha portado increíble desde que hicimos autostop en el ferry. Si habéis estado siguiendo las aventuras, sabéis, bueno, increíble, la verdad no tengo palabras para expresar todo lo que he vivido estos días. Y nada, vamos a ver ahora
qué nos depara la aventura. El viaje continúa con esa sensación agridulce de cómo están las cosas por aquí desarrollándose en Sumatra, sobre todo por la gente que está ciertamente pasando por esa situación tan jodida y es un tanto agridulce, ¿no? Pensar que yo me vaya ahora a una playa espectacular, paradisíaca aquí en Indonesia, muy local, es algo jodido, la verdad. Pero tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿no? También, ¿qué puedo hacer yo? Coklat, lalu belok kiri. Terus di Jalan El Abashid sejauh 2 km. Buenos días. Buenos días. Good morning, guys. Here I am with Orlando. I just met here in the hostel. Hello. Pues nada, aquí estoy en el hostal con Orlando, que lleva un mes por aquí por Sumatra. Ahora os enseñaré el lugar, pero es una locura. Aquí, como podéis ver detrás, ya tenemos las tablas de surf, que es una de las cosas que más ganas tenía que hacer. This is probably one of the best spots for surfing all over. So many spots. Y bueno, él viene de Nueva Zelanda, que ya os contaré, pero ahora que han cambiado los planes, probablemente si podemos en un momento puntual vamos a Nueva Zelanda, así que quién sabe si este encuentro ha sido un encuentro casual. Él lleva, como os digo, un mes aquí, entonces conoce todos los lugares y bueno, vamos a explorar la isla de Krui, hacer surf, hay un montón de sitios para ver, belleza natural. Esto es el Parque Nacional de la Costa Oriental de Sumatra, que hay tigres, vida salvaje por doquier, así que va a ser la bomba. And then you fit it together, it's like, oh, that was so good. Bueno, mirad si el lugar está preparado, por cierto, ya para la tralla. Que las motos, esto es algo que no he visto ya hasta ahora. Las motos les han adaptado un rack literal para poder llevar la tabla de surf en el lateral. Increíble. Bueno, esto va a ser una maravilla. Aquí tenemos lo que es la zona principal. Pues ahí hemos conocido también a Isabela, luego os la presentaré y demás, que es de Inglaterra. Y bueno, llevan viajando por aquí un tiempo, pero gente mucho más tranquila, otro rollo completamente diferente a lo que acostumbrábamos a lo mejor en Bali u otros sitios. Aquí tenemos las tablas que también las alquilan al día. Este precioso gato. Hola, cariño. ¡Qué delicioso eres! Y bueno, pues un sitio muy top, la verdad. Me cuesta la noche 180.000 rupias, que son como 8 euros. La moto, alquilarla son 70.000, que son 3 euros. Por lo pronto tengo 3 noches, pero creo que hay tantísimo por explorar que probablemente me quede más. Aquí me estoy quedando yo aquí arriba. Os voy a enseñar para que veáis dónde me estoy quedando. Tienen una pequeña salita. Aquí de estar. A ver, esto sí se puede abrir. Ah, no, estos son habitaciones también. Yo me estoy quedando en esta sección de aquí de la casa, que son las plantas superiores. A todo esto estamos rodeados de cocoteros, palmeras, selva tropical. Bueno, esto es una pasada. Anoche cuando llegaba, que llegaba a las 2 de la mañana, el cielo... No os hacéis una idea de la de estrellas. No he visto más estrellas en toda Indonesia hasta la fecha. Y aquí, como veis, pues tienen todas las habitaciones. Yo me estoy quedando en esta exactamente. Número 8. Ahí tienes tu candadito, muy humilde. Un pasillo lateral, desde el cual, primera línea de playa, chavales. Aquí tenemos la playa en sí mismo. Mirad qué maravilla. Y bueno, todas las habitaciones. Aquí tenéis mi habitación. En todas las habitaciones sales a este espacio. Ahí está Orlando, el chico de Nueva Zelanda. Aquí estoy yo. Y abajo está la inglesa. No hay nadie más. Nada, pues ahí llegué, está un poco desastrado, ¿vale? Porque, pues como lo veis, es contenido crudo. Pero nada, para mí solo, muy a gusto. Cada uno en su habitación individual. Por 8 pavos no se puede pedir más. De lujo. Tenemos al maestro Orlando dándole sub wax, mira, I like that layer of sunscreen, mira a ver si se ha puesto crema solar. Y aquí le vamos a dar una capita de cera a la tabla, súper importante. So the wax is over. Yeah. So yeah, wax is pretty easy. When you first wax your board, you sort of want to do it in strokes like this. Okay. And it just slowly builds up bumps.
That's already been established. Aquí. Yeah. Bueno, pues aquí estoy aplicando un poquito de cera a la tabla porque me dice que es lo mejor para la fricción del cuerpo donde van a estar posicionados los pies. Which kind of board I have is long board in that case, no, it's not soft board. And then you have a more technical board, so to say. More maneuverable, whereas that's good for balance, but yeah, you can't move so fast. Pues aquí lo tenéis la diferencia, por ejemplo, esta tabla que tiene aquí Orlando, pues es una tabla... Actually, you bought this board in Bali? Yeah, Bali, yeah. Se la compró en Bali la tabla y bueno, pues es una tabla más técnica, podéis comparar el tamaño de la suya frente a la que voy a estar empleando yo. Me dice que está mejor para empezar porque no tiene tantísima, digamos, maniobrabilidad, entonces es más sencillo mantenerse estable encima y sin embargo la suya pues es más técnica porque aquí donde veis este hombre en Nueva Zelanda hace surf, se mete dentro del túnel de la ola y pues es un figura. Bueno, y tengo la suerte de que me va a estar acompañando, me va a estar mostrando los mejores spots para empezar y con suerte cogemos un poquito de nivel y estos días estamos haciendo algunas de esas olas más guapas. Yeah. Ok. Bueno, y esta es la motillo con la que nos vamos, amigos. Yeah, that, yeah. And then around the whole thing, yeah. Yeah, he is. He's the guy you told me. Yeah, Curly is his name. Bueno, ahí vamos a hinchar la rueda de Orlando porque está en el suelo. Al límite la lleva mi colega. Ya tengo la motillo y la tabla para una semana. Esto va a ser brutal. Pensad que no es solo una playa, son muchísimas playas diferentes, con olas completamente diferentes. Estos que están en el mundo profundo del surf nos van a explicar algunos detalles increíbles. El dueño es de California, lleva 8 años viviendo aquí. Ya hablaremos con él y os contará más. Achoo. Just have a look. Aquí hemos venido a que le arreglen la rueda a Orlando porque se ve que hay mucho pinchazo por aquí por algún motivo. Eso me decía el dueño del hostal que algunas personas a lo mejor que no le gustan mucho los bule, que es como nos llaman, apuñalan las ruedas. Mirad lo que es esto, qué carretera, chaval. Vaya espectáculo. ¡Guau! ¡Locura! ¡Qué locura, chaval! He tenido mucha suerte de conocer a Orlando, sinceramente, porque al llegar a la playa, el que ha estado un mes por aquí ha podido mostrarme algunos de los mejores sitios. ¡Buah! Esto es una locura, chaval. You know all the places pretty much now, yeah? Ah, yep. Yeah. Screwy left. Nice left-hand brake. Y bueno, me ha dado ahí un montón de trucos de técnica, cómo subirse a la tabla correctamente, cómo posicionar los pies, dependiendo si eres goofy, si eres regular. Mira qué ola, chaval. Mira qué paisaje más loco. This is sick, the view is so beautiful. And what about this water? Mira este agua, chaval. ¡Qué locura! ¡Uah! Mira qué olacas, cómo rompen. Y esta es la fácil. Vamos a tragar agua, Are you natural or goofy? I'm goofy. Oh, good. Yeah. Yeah, awesome. Yeah, same. Fíjate, hasta los detalles de ser goofy o regular, que es llevar el pie derecho delante o el pie izquierdo delante, cambia la hora del oleaje también. ¿Qué olas prefieres? Me dice Orlando que son mejores, por ejemplo, las de allá para los goofies. El leer el mar. Él tiene una especie de aplicación que está pagando mensualmente, de hecho, que te permite leer el océano, ¿no? Y saber pues las corrientes donde vienen, los vientos, el oleaje, el tiempo entre las olas. Y bueno, hay muchísimo aprendizaje. Cada ola es un mundo. El mar no se comporta de la misma manera. Las zonas de coral. So a lot of do with surfing is where you're looking. That's one of the most important things is where you're looking. Yeah. Either at the wave or down the wave. Yeah. But one of the keys is you don't look at your feet. And it's one of the most common things you pop up and you look at your feet.
As soon as you do that, your whole weight will go forward and will fall off. Es impresionante el mundo del surf, ciertamente. Es algo verdaderamente profundo y que requiere un conocimiento superior a lo que esperaba. Yo he hecho toda mi vida snowboard y skateboard, como os digo, pero esto es otro planeta, esto es otra historia. You wait for a wave to come in, so you see a set, you'll turn around, and then you'll have your look over your shoulder at the wave, Okay. and you can see where it's coming and where it's going to break, and make sure that you're not too far out or not too close in. And then you start paddling for the wave, looking over your shoulder, and once you're happy with it, you look forward and you paddle 1, 2, 3 hard paddles. So you've got to be going as fast as the wave, and then the wave will pick you up. When you start feeling the wave pick you up, 2 hands under your chest, and one of the secrets is just take a little bit of time here. Don't try to do it all at once. Just put 2 hands under the chest. Y ha sido increíble realmente estar ahí, nosotros solos en la playa cogiendo las olas. He podido ponerme de pie en la tabla ya en 4 o 5 ocasiones y deslizar, así que ha sido genial. Just pretty cruisy waves. Nice start to learn as a beginner would be Koori, next to Koori left and Koori right in the center there. Yeah. So yeah, as a beginner, it's definitely the best place to come. Whereas most of the waves are intermediate to advanced, so it's a hard place to learn how to surf, but a good place to learn once you get to that level. Llevaba muchísimos años intentando en España, de hecho llevaba 4 años que iba al menos una vez al País Vasco y a Galicia, en muchos lugares, y nunca había tenido suerte con las olas. Parece que de alguna forma el destino quería que mi primera vez haciendo surf fuera aquí en uno de los lugares más auténticos del planeta. Did I defend myself? Okay. Dice que nos hemos defendido. 2 horitas hemos estado en el agua. He grabado lo que habéis podido ver ahí con el dron porque no tengo cámara de agua, pero ha sido impresionante. This is paradise. Y él lleva, como os digo, un mes aquí, Orlando, ha estado explorando todas las playas. Así que ya os digo, estos días explorar las playas, voy cogiendo el rollo y ahora la idea es comer algo, descansar, hidratarnos porque estoy reventado. La gente habla de este lugar maravillas, siendo considerado mejor que la cuna del surf en Hawái o que Bali, que son los sitios más conocidos. ¿Ini? Nah. Bagus, mira qué coquito que nos vamos a crujir. ¡Wow! Enna clapa, Terima kasih. Aquí estoy con el grande de Orlando, después de coger esas olitas. Terima kasih. We all had a consensus that we didn't actually enjoy Bali as much, mainly because it's so busy, so hectic, full of tourists. They're just coming here for a short time, not necessarily a long time, and not necessarily soaking up the culture. And so, yeah, all the people I've met in Koori, they're a bit more adventurous, a bit more easygoing and open-minded. Los precios en Indonesia estaban siendo baratos, pero es que en Sumatra se te va la olla de lo baratos que son. Vamos a pedir aquí el pollito, 20.000, 1 euro nos sale. Increíble, en primera línea de playa, haciendo surf. Es que es para quedarse a vivir, Es para quedarse a vivir esto, tío. And we're all chasing waves as well, so we all have that passion and that drive. That's something I really enjoyed about Koori, and also it's not as crowded, there's not as many people, so you have a lot more opportunity to catch waves, as well as it's a lot calmer and kinder place to be out surfing as well. It doesn't feel so competitive, which a lot of places like Bali does. Bueno, fijaros el problema que tenía Orlando. Ha resultado que ahora cuando hemos salido de surfear tenía un boquete ahí, un bache en la llanta que le ha pegado un bocado. Y aquí lo van a arreglar. Y una de las cosas que es muy interesante en Indonesia es que tú alquilas la moto pero te responsabilizas de los daños que le puedas hacer. Así que arreglas tú todo, pagas todo. Tienes un pinchazo, lo pagas tú. Rompes la rueda, rompes la moto, la pagas tú. Porque se alquilan sin seguro. Esto es la selva, chavales. Y aquí está el señor que estaba dentro de su casa pegándose un siestorro y lo despiertas así sin más, se levanta el tipo y se te pone a cambiar la rueda. Acojonante. How do you feel, Orlando? But it's the 4th time it's happened so far, so I feel like it's a bit of a running routine. 4th time that you had the tire flat, but you didn't notice about this bump until now. No, I did. No. Oh, you did? That was like the first week I got here, yeah. I yeah. smoked a pothole. Whoa! It's a Rasta bike, bro. What do you expect? What do you expect about a Rasta bike? Say no to drugs. Mira esto, es marihuana. Say no to drugs. Rasta biker. There's the Rasta biker. Nunca he visto nada así. Ha cogido una especie de como goma si se tratase de alquitrán y ahora lo quema, ¿ves? Y ahí con la presión que ha aplicado con esta especie de gato mecánico ha hundido esa toma de alquitrán y ahora lo calienta y lo parchea así. Bagus,
maravilla con mi tablita de surf, chavales. De verdad, además la tengo alquilada para una semana. Igual que la moto, estoy en mi salsa. Esto es maravilloso. Pueblo tranquilito, tenía unas ganas también. There we go. Tenía unas ganas de librarme también del ajetreo de Lampung, de Yakarta, que es de donde vengo ahora. Necesitaba paz, amigos. Waking up under all this rust, it's raining in my room. The water falls in pools until I'm getting carried away, riding on the back of the wave. So I let go, come what may. But all this time I'm hoping for a sunny day. Es increíble, sinceramente, comparado con todo lo que vengo recorriendo, lo que he visto de Bali, de Java. Mira que llevo pocos días en Sumatra, este será, no sé, mi sexto, séptimo día. Y entre la experiencia con los elefantes en White Canvas, conocer a Erwin en Lampung, ver el ajetreo, la locura, y ahora de repente estar aquí, en este paraíso, solo, rodeado de junglas, de manglares como tenemos ahí, un oleaje perfecto para hacer surf a la puerta de casa, digamos. Es increíble, ¿no? Es increíble pensar que llevo ya 3 meses por aquí y lo que estoy viendo, la gente que estoy conociendo, todo lo que estoy viviendo. Conocer también aquí, por ejemplo, a Orlando de Nueva Zelanda, que me introduce a su cultura, me cuenta de los maorís y toda la gente, ¿no? El tipo del hostal de California. Al final todos estos viajeros que conoces, gente que vive fuera, te abren la mente de formas que no puedo llegar a explicar con palabras, ¿no? Tantísima gente, tantísima riqueza cultural. Es un aprendizaje constante, es la universidad de la vida. Y aquí me voy a quedar. Mira, están todos los cangrejitos. Mira, mira, mira. Mira todos los cangrejos, chaval. Está repleto de cangrejos. Mira esto. No sé si los veréis porque son muy pequeñitos y corren. Se meten en los agujeros. Está repleto de cangrejos, chaval. Mira, mira, mira cómo corren. Mira cómo corren. Repleto. Increíble. Voy a pasar una semana aquí disfrutón. Espero que os guste también todo lo que os tengo que mostrar. Esto es lo que quiero hacer, así que el que quiera unirse, bienvenido. Voy a estar recorriendo estas playas durante los próximos días con la moto, viendo cascadas, viendo trekkings en la jungla. Y esto es una zona muy salvaje, como os digo. Tienen tigres alrededor. Ayer el conductor me decía que en las carreteras a veces se le cruzan los tigres. Gente hace poco, los granjeros y los que tienen las cosechas, que han perdido la vida ante estos mismos tigres, así que espectacular. Realmente el plan original no era quedarse tanto, digamos, en Krui o en esta parte suroriental de la isla, sino que quería ir hacia Padang, esta zona del lago Toba y todo el norte de Sumatra. Pero ahí es donde están ocurriendo ahora todas las inundaciones y las lluvias, así que no voy a poner mi vida en riesgo, obviamente, por mi cabezonería de ir a conocer estos lugares. Si con el paso de estas semanas la cosa mejora y puedo ir a recorrerlos, que así sea, y si no, pues tendré que aceptar que el destino así lo ha querido. Pero bueno, por lo pronto aquí en el paraíso no se está nada mal, la verdad. Hola, cariño. Qué bonito, ¿qué? ¿Y tú qué, bebé? Un compañero así me tengo que hacer yo de aventuras en el futuro. Un compañero así con la mochila conmigo, durmiendo en la tienda. ¡Patita! 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 El domador de perros. Nos vamos, tenemos nuevo compa de aventuras. Nos vamos con 2 perrillos por Sumatra. ¡Vengan! ¡Nos vamos! Conmigo quieto, y mis perritos. En esta jungla se está bonito. Amigos, pues desde aquí, desde mis aposentos y con una sensación agridulce, muy contento de estar aquí en esta parte de Sumatra, ciertamente, y de poder disfrutar de esta experiencia, pero también muy indignado con ver
que no se le está dando cobertura a nivel nacional en España, que es de donde soy yo. La gente está completamente desinformada, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, las inundaciones aquí en Sumatra, el megathrust, como os decía, esta colisión de las placas tectónicas que convergen hasta el punto de que en cualquier momento esto es una zona ahora mega volátil, y hablamos de todo el archipiélago de Indonesia. Esto se puede encender en cualquier momento y hay tsunamis de 50, 100 metros de olas. Es una verdadera locura que hayan ya más de 500 muertos, y perdonar por el salto ahora sí de repente, pero es que estaba haciendo de hecho una historia ahora en el Instagram mencionando esto mismo, porque veo que pasan los días y que medios que yo sigo no comentan nada. Entonces me parece ridículo, chavales. Pero bueno, ese sí el mundo, ¿no? Por suerte yo estoy agradecido que os puedo mostrar también la cara más amable del mundo en mis vídeos, os muestro cómo es la gente de a pie, así que bueno, os mando un fuerte abrazo desde Sumatra, rezar por toda esta gente que está padeciendo en el norte, ojalá pudiéramos hacer más, al final solo podemos que seguir con nuestras vidas, y es un tanto agridulce que yo esté aquí ahora pasándolo en grande con el sur, pensando que a escasos 1500 kilómetros al norte esta gente está luchando por sus vidas, ¿no? Y nada, gracias por acompañarme un día más, amigos. Eso ha sido el vlog de hoy, eso ha sido un día más aquí en la aventura recorriendo Asia, y nos vemos en la próxima. Un abrazo.